To the thousands who are worshiping with us this morning, it's my privilege to welcome you to the house of God. Para los miles que nos están escuchando esta mañana, es mi privilegio darles la bienvenida a la casa del Señor. But God's house is in many, many places. Y bueno, la casa del Señor está en muchos, muchos lugares. Jesus himself said, where only 2 or 3 are gathered together, there I am with you also. Porque Jesús mismo dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él también va a estar. So don't forget, brethren, we are here to worship God. Así que no olvidemos, estamos aquí para adorar a Dios. We're not here to simply complete a Sabbath day's worship ritual. No estamos aquí solamente para completar un rito de culto en el día sábado. So may you sense His presence as we worship Him. Así que esperamos que ustedes sientan la presencia del Señor mientras le adoramos. Now, something occurred yesterday that was completely beyond my control. Ahora, algo ocurrió ayer que estaba totalmente fuera de mi control. We arrived here just at sundown last evening. Llegamos aquí anoche, justamente un poquito antes de la puesta del sol. And I had no time whatever to have slides to show you this morning. Y no tuve el tiempo de preparar algunas diapositivas para ustedes esta mañana. This is an age of television and people like to see things on the screen. Y bueno, esta es la era de televisión y a la gente le gusta ver cosas en pantalla. So before I begin my message this morning, Así que antes de comenzar el mensaje de esta mañana, I want to share a separate and different burden with you. yo quiero compartir con ustedes algo diferente. It deals with a totally unrelated topic. Y va a lidiar con algo que es un tema que no está relacionado. And I'm going to present it first, and then afterwards we'll listen to the message of the sermon. Pero quiero presentar esta parte antes y luego vamos a escuchar el sermón para esta mañana. Some of you are already aware Algunos de ustedes ya tienen conocimiento that since my good wife of 64 years passed away recently, de que desde que mi esposa de 64 años juntos, ella falleció recientemente, hace unos meses atrás. I have been living alone in a little cabin in the mountains. Desde ese momento yo he estado viviendo solo en una pequeña cabaña en las montañas Among an Adventist community in those mountains. y entre una comunidad adventista en esas montañas. And it's located a 4-hour drive from the large city of Santa Cruz, Bolivia. Y se sitúa a unas 4 horas de camino de la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Way up in the mountains. Y está en las montañas. I am keenly aware of the presence of holy angels. Y yo puedo sentir la presencia de los ángeles celestiales. And when on occasion, like this morning, when it's my turn to present a message to you, Y en un caso como este, como el de esta mañana, cuando me toca presentarles el mensaje a ustedes, I found a statement in the book, the inspired book of Patriarchs and Prophets. he encontrado una cita en un libro inspirado, el libro de Patriarcas y Profetas, And it describes Moses' experience, and it's very similar to the one that I experienced. y allí se describe la experiencia de Moisés, y es bastante similar a la experiencia que yo estoy viviendo. It's on page 248 in Patriarchs and Prophets in the English edition. Y se encuentra en la página 248 en la versión inglesa del libro Patriarcas y Profetas. And this is what she says. Y esto es lo que la hermana Elena de White dice. Shut in by the bulwark of the mountains, Cerrado por las fortalezas de las montañas, Moses was alone with God. Moisés estaba solo con Dios. Now, I have spent a great deal of my life living in the fast-moving country of the United States of Ahora, America.
Yo he vivido por mucho tiempo en un país que tiene un movimiento bastante rápido como los Estados Unidos, but also with my family in the tropics of Bolivia. pero también mi familia vivió en el trópico de Bolivia. And I treasure the quietness of the mountain cabin where God has recently placed me. Y yo atesoro esa cabañita y la quietud de las montañas donde el Señor me ha colocado. Now, of the many thousands, I think probably most of them recognize the following. Ahora, de los muchos que escuchan, yo creo que la mayoría puede reconocer lo siguiente. But there are always people who don't know. Pero hay personas que siempre, ¿verdad? No saben, no conocen. I am David's father and co-founder with him of many of the ministries that are carried on. Yo soy el papá del pastor David Gates y he sido cofundador con él de muchos de los ministerios que están bajo su cargo. And so this morning I'm going to ask those who are forgetful, which is most of us, Y esta mañana voy a pedir que aquellos quienes a veces nos olvidamos, que somos la mayoría de nosotros, that you take some notes because you'll need some of the information later. que tomen nota de este sermón. ¿Por qué? Porque más adelante van a necesitar esta información. Now, in the year 1903, Ahora, el año 1903, in a letter numbered 161, en la carta 161, Ellen White wrote the following, Elena de White escribió lo siguiente, and I quote her words. y voy a citar sus palabras. Now, listen carefully. Ahora, escucha cuidadosamente. Let us read and study. Leamos y estudiemos. Now, they're not the same thing. Most of us read our Bibles, but we don't study them. Ahora, aquí hay dos cosas diferentes. La mayoría de nosotros leemos la Biblia, pero no la estudiamos. All right, I will repeat what she said. Let us read and study the 12th chapter of Daniel. Ella dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. And then she said the following. Luego ella añade lo siguiente. It is a warning that we shall all need to understand before the time of the end. Es una advertencia que todos vamos a tener que entender antes del tiempo del fin. Now, please note, Ellen White, under inspiration, said that. Ahora, nótese que esto fue dicho por Elena de White bajo inspiración. She considered chapter 12 of Daniel, that's the last chapter, Ella consideró el capítulo 12 de Daniel, el último capítulo del libro, to have a future application in 1903. que este capítulo tenía una aplicación futura. En el año 1903 ella escribió esto. She was to die only 12 years later. Ella moriría 12 años después. Now try to remember or make some notes if necessary. Y trate de tener esto en mente o, de ser necesario, tome algunas notas. Chapter 12 uses an expression borrowed from chapter 7 of Daniel. Ahora, el capítulo 12 de Daniel utiliza una expresión que ha sido tomada prestada del capítulo 7 de Daniel. But chapter 7 is not applicable to chapter 12. Pero el capítulo 7 no se aplica en el capítulo 12. The expression is the following. Ahora, la expresión es la siguiente. A time, times, and the dividing of times. La expresión es la siguiente. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Now don't forget, Ahora, no olvide. that expression in Daniel 7 refers to 1,260 years of persecution of God's children. No se olvide, esas mismas palabras que se encuentran en el capítulo 7, en ese capítulo se refieren a un periodo de persecución, un periodo de 1260 años de persecución. From 538 AD to Desde- 1798. Desde el año 538 hasta 1798. Now that's an accurate understanding. One day for a year. Y esto basado en el entendimiento de un día por año.
But the 1260 days of Daniel 12 are literal Pero days. los 1260 días que se mencionan en capítulo 12 son literales. They're literal days of persecution. Son días literales de persecución. Now, when we get to this morning's topic, we will have prayer and ask for God's blessing. Así que cuando entremos en el tema de hoy vamos a orar. But this is a special introduction. Pero esta es una introducción especial que quiero Now, darles. verse 7 of Daniel 12 El versículo 7 de Daniel 12 makes it very, very clear lo establece muy claro, that this is a period of literal persecution. que este es un tiempo de persecución literal. It says, verse 7 of Daniel 12 says, when all these things shall have been accomplished, Dice el versículo 7, cuando se acabe la dispersión of the holy people, del poder del pueblo santo, all these things shall be finished. todas estas cosas serán cumplidas. Now, this is future, brethren. This is future. Esto es futuro, hermanos. Esto es futuro. 3.5 years of persecution is what we are facing, and it's ready to start. Es 3 años y medio de persecución. And this is the warning that the spirit of prophecy tells us we all need. Y esta es la advertencia que el espíritu de profecía nos dice que debemos tener. Don't confuse Daniel 7 with Daniel 12. They're different periods. No confundamos Daniel 7 con Daniel 12. Son dos periodos diferentes. So follow the counsel of the spirit of prophecy. Read and study Daniel 12. Así que siga el consejo del espíritu de profecía. Lea y estudia Daniel 12, But do so prayerfully and carefully, not because I said so, but what the Holy Spirit illuminates you to understand. y hágalo con oración y bajo la guía del Espíritu Santo, no porque yo lo diga o porque yo haga esto. Estudie bajo la dirección del Espíritu Santo. Remember the context of Daniel 12. Recuerda el contexto de Daniel 12, The judgment and the resurrection of the dead. el juicio y la resurrección de los muertos. And this has not happened yet, it's future. Y esto no ha ocurrido, esto es en el futuro. And it's imminent, it's about to happen. Y es inminente, esto va a acontecer. Now, I want to tell you something. Ahora yo quiero decirles algo. I studied theology in Washington, D.C., Yo estudié teología en la ciudad de our Washington, senior college. en una de las universidades. And during that time, I never heard a study on Daniel 12. Y durante ese tiempo yo nunca escuché un estudio de Daniel 12. And immediately after, I went to the Adventist Seminary and got a master's degree in systematic theology. Inmediatamente de culminar yo fui al seminario adventista y obtuve un masterado, una maestría en teología sistemática. I never remember any study on Daniel 12. Y no recuerdo ningún estudio en Daniel 12. It's not because our men did not believe it. No es porque no lo creyeron, They simply ignored it. es que sencillamente se ignora. And the reason is, I think, Y la razón que yo creo is because they did not know how to apply the two final timelines in Daniel 12. La razón por la cual creo que esto ocurre es porque no se sabe cómo aplicar esas dos últimas menciones de tiempo que se encuentran en Daniel And 2. so they ignored it until they received further light. Así que esto fue ignorado básicamente hasta que se recibiera un poco más de luz. Now we have the comments of the spirit of prophecy. Ahora nosotros tenemos comentarios del espíritu de profecía And she talks about Sunday legislation needing time to be voted by all the legislatures in the world. y donde ella habla de la legislación dominical y del tiempo que va a ser necesario para que ésta sea votada por todos los diferentes legisladores. The second timeline given in Daniel 12
Y la segunda línea de tiempo que se da en Daniel 12 is of 1,290 days, 30 days longer. es de 1290 días, es decir, 30 días más que la anterior. And in a time of crisis, they need 30 days for the legislatures to follow the example of the United States and pass Sunday legislation. Y en un tiempo de crisis, ellos van a necesitar un mes más para aplicar esta legislación y para seguir el ejemplo en los Estados Unidos para implementar esta legislación. And the last and final timeline Y la última línea de tiempo que se menciona en Daniel 12 is 1,335 days. son los 1335 días, That's 45 days longer still. que es 45 días más. And Ellen White talks about God's people under persecution going through the time of Jacob's trouble. Y Elena de White habla sobre el pueblo de Dios entrando un periodo de agonía en esa angustia de Jacob. And so now we understand these three timelines. Y entonces ahora podemos entender estas tres líneas de tiempo que se mencionan. So I'm so thankful for the spirit of prophecy. Así que estoy tan agradecido por el espíritu de profecía. So finally, before we begin our message this morning, Así que finalmente, antes de comenzar nuestro mensaje, I want to insist that all my hearers do the following. yo quiero insistir en que todos los oyentes hagan lo siguiente. Pastor Walter Veith has done an extensive study on this issue. El pastor Walter Veith ha hecho un estudio bastante extensivo sobre este asunto. And he has pointed out that God, by the spirit of prophecy, has allotted 6,000 years Y él, a través de la palabra de Dios, el espíritu de profecía, han visto que el Señor ha permitido un periodo de 6,000 años. 6,000 years for Satan to demonstrate how his government works. Not more, not less. 6,000 años para que el gobierno de Satanás demuestre cómo es. Ni más ni menos de ese tiempo. Now, it's very clear when you listen to all of the information, Ahora es muy claro cuando usted escucha toda la información, but you decide, do so prayerfully and carefully. Let the Holy Spirit guide you. pero usted haga su estudio cuidadosamente y en oración. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Now, I wish I had a slide to put on the screen. Ahora yo quisiera tener pues mis diapositivas en pantalla. So take your pen and write down the following. I want you to look up something on your telephone or on your computer. Pero lo que sí voy a hacer es que quisiera que tomaran nota de lo siguiente. Después lo pueden buscar, bien sea en su computadora o en el teléfono, pero tomen nota. Type in the following. Usted busque en un buscador lo siguiente. Walter Veith. Veith begins with a V. Va a buscar al pastor Walter Veith. El apellido Veith comienza con V, así vela evidental. And then WUP number 8. Y luego va a buscar WUP número 8. WUP stands for What's Up, Prof. That's English. Y el WUP es del nombre del programa del pastor Veith que se llama What's Up Prof. Es en inglés, Number 8. pero va a colocar WUP número 8. And this final bit of counsel. Y aquí les voy a dar un poquito de una palabra de consejo. You have to advance the message to the 100-minute point. Usted va a avanzar el mensaje hasta que llegue al minuto 100 del mensaje, So his messages are long. porque sus mensajes son largos. At 100 minutes, begin to listen. Pero a partir del minuto 100 de ese episodio número 8, comience a escuchar. Those who speak Spanish or some other language will need to use translation software. Y
aquellos quienes hablan español o quienes hablan otro idioma pueden utilizar un software que le traduzca. It's freely available. Que eso está disponible en línea gratuitamente. And to conclude, I want to point out something that he specifies. Y para terminar este aspecto, quiero mencionar algo que el pastor Walter Fire dice. Now we have one date that is firm. Ahora tenemos un día, one day that is, One date. una fecha, That's the year 27 AD, que es el año 27, when Christ began his ministry after his baptism. cuando Cristo comienza su ministerio después de su bautismo. This has an important counterpoint in the year 2027. Y esto tiene entonces un punto importante cuando nosotros consideramos el año 2027. Now I know, and Pastor Walter Weith knows well too, Seventh-day Adventists say, oh, that's time setting. He is not time setting. Ahora, yo sé, y el pastor Walter Fay también sabe, porque hay muchos adventistas que dicen, no, eso es colocar fechas. No, no estamos colocando fechas. He makes it very clear he's just looking at what Ellen White says. Pero él está viendo sencillamente lo que dice la hermana White. And I want to tell you, don't ignore what he says. Y yo quiero decirles, no ignoren lo que dice el pastor Walter If you Fay. do, Porque si lo hacen, you should not comment on the subject until you have. no van a comprometerse con este asunto hasta que lo hayan hecho. I trust you made some notes. Así que, bueno, confío que habrán tomado algo de nota. God will lead you and he will guide you by his Holy Spirit. Yo sé que el Señor los va a guiar con el Espíritu Santo. I prepared my message this morning, Ahora, yo he preparado mi mensaje de esta mañana, probably a month ago. probablemente hace un mes. And then I thought about this issue of 2027. Y luego comencé a pensar sobre este asunto del 2027. Seventh-day Adventists need to have a spirit of urgency. Y los adventistas del séptimo día deben tener un espíritu de urgencia. So God will lead you by his Spirit. Así que Dios los va a guiar por su espíritu. I added this special message to my morning sermon. Así que yo quise añadir esta parte especial a mi sermón de esta mañana. So let us bow our heads where we are sitting and ask for God's further blessing. Ahora sí, vamos por favor a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle la bendición del Señor en este momento. Heavenly Father, Padre Celestial, we come to you this morning with open hearts, venimos delante de ti esta mañana con corazones abiertos and we submit our wills to you. y sometemos nuestra voluntad a la tuya. We know you have to have those wills in your hands to control. Sabemos, Señor, que tú necesitas tener estas voluntades en tus manos para controlarlas. We are your special people, Somos un pueblo especial and we need to have the help of the Holy Spirit today. y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo hoy. And we ask for your help now in Jesus' name. Y pedimos por tu ayuda en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now you will understand that the topics are very different. Ahora van a entender que estos dos temas son muy diferentes. This morning's title is El título del mensaje de esta mañana es Bread and Water, Pan. not cake and soft drink. Pan y agua, no torta y soda. Most of us like to eat, A la mayoría de nosotros nos gusta comer and usually we eat 3 times a day. y usualmente lo hacemos 3 veces al día. But some people eat only 1 meal a day. Pero algunas personas solamente comen una vez al día. That is, they eat all day long. Es decir, ellos comen todo el día, una sola comida en todo el día. Interesting. De forma interesante, God intended us to enjoy our food. Dios desea que nosotros disfrutemos de nuestro alimento. But the question we need to ask is, what kind of food? Pero lo que debemos preguntarnos es ¿qué tipo de alimento? When he created us and placed
taste buds in our mouths, Cuando Él nos creó y colocó papilas gustativas en nuestra boca, He did not intend for us to gulp it down as a mere act of sustaining our bodies. Él no quería que sencillamente comiéramos para sostener nuestro cuerpo solamente, He wanted us to enjoy our food. sino que lo hiciéramos disfrutando nuestra comida. Since Adam yielded to Satan and Y- turned over his leadership to him, Desde el momento que Adán sucumbió ante Satanás y le entrega el liderazgo, we have experienced a deterioration in our food supplies. nosotros hemos experimentado un deterioro en el suministro de alimentos. Today, every country of the world and every culture has different tastes. Y hoy día, en cada país, en cada cultura, hay diferentes gustos. Some years ago, I spoke with a lady about God's active creation. Hace unos años atrás yo había hablado con una señora sobre la obra activa de la creación de Dios She was familiar with it. y ella pues estaba familiarizada con esto. So I said, when God placed Adam and Eve in the garden, where did he put the slaughterhouse? Así que cuando estábamos conversando, yo le pregunté a esta señora, bueno, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios, ¿dónde colocó el matadero allí? For a moment, she was confused. Y por un momento ella estaba como confundida. Then she recovered and recognized what I was asking. Y luego ella como que se recuperó al pensar en esto y se dio cuenta de lo que yo estaba, a dónde iba. After sin, only after sin, death entered. Y solamente después del pecado es que entra la muerte. So at some point, some individual decided to try and eat a bit of animal flesh. Así que en algún punto de la historia, en algún momento, a alguien se le ocurrió pues probar y comer la carne animal. The idea caught on. And esa idea pues se plantó, ¿no? And most of the people today, the world's population, are not vegetarians. Y la mayoría, de hecho, de la población hoy no es vegetariana. They prefer to eat dead animals. Ellos prefieren comer animales muertos. Now, God expects his children to use intelligence that he gave them. Ahora, Dios espera que sus hijos usen la inteligencia que Él les ha dado. There are so many habits that we've acquired from our childhood. Y hay tantos hábitos que son requeridos de nosotros desde la niñez. This is one reason, and a main reason, we need divine help. Y es por esa razón que nosotros necesitamos ayuda divina. For example, 1 Corinthians 10:31 makes this very clear. Por ejemplo, 1 Corintios 10:31 hace esto bastante claro. Whether therefore ye eat or drink, do all to the glory of God. Aquello que comáis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Now, the Seventh-day Adventist Church holds in its hands an immense treasure. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene en sus manos un tesoro inmenso It's the gift of inspiration. y es el don de inspiración. The Bible makes very clear that this is an end-time gift for God's final people. Y la Biblia hace bastante claro esto, que el don de inspiración o profético es un don para el tiempo del fin, para su pueblo. Now, some time ago, I was going through papers that I had salvaged from my ministerial library when I moved to Bolivia a couple of years ago. Ahora, hace un tiempo atrás yo estaba revisando algunos de mis papeles, algunos de mis documentos que yo había rescatado de mi biblioteca cuando nos mudamos a Bolivia hace 2 años atrás. Now, the statement is very brief, and I dare say probably none of you have ever heard it. Y esta declaración es bastante breve, pero estoy seguro que la mayoría no la conoce, It comes from the 9th volume of the Testimonies to the Church. porque viene del tomo 9 de Testimonios para la Iglesia. And it's for Seventh-day Adventists. Y esta declaración es para adventistas del séptimo día. Now, I'm going to quote Ellen White. Listen carefully. Y aquí voy a citar a la hermana White y quisiera que por favor escucharan atentamente. She said, Ella dijo, "The time of trouble
is just ahead of us. El tiempo de angustia está delante de nosotros. And then stern necessity will require the people of God Y la gran necesidad va a requerir que el pueblo de Dios deny self, se niegue a sí mismo. and listen to the next words, Y mire, escuchen las próximas palabras. and eat merely is the word she used, merely enough to sustain life. Y comer meramente lo suficiente para sostener la vida. But God will prepare us for that time. Pero Dios nos va a preparar para ese tiempo. That's First Testimonies, page 206 in English. Y ese se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el volumen 1. That's First Testimony. First Testimony. El Testimonio para la Iglesia, capítulo 1 y la página 206 en la versión inglesa. And I've put in big letters on my notes here the following. Y allí yo puse al lado, en letras grandes, en mayúsculas, lo siguiente. Brethren, we are going to get hungry, very hungry. Hermanos, vamos a tener hambre. Nos va a dar hambre. Merely enough to sustain life is what we will have, merely enough. Nosotros vamos a tener solo lo suficiente. I personally, in the last 2 years, have lost 15 or more kilos. Yo en los últimos 2 años, personalmente, he perdido como unos 15 kilos. At least 30 pounds. At least 30 Por lo pounds. menos unas 30 libras. Now, the book of Revelation describes what God's people will go through. Ahora, el libro de Apocalipsis demuestra por lo cual el pueblo de Dios va a pasar. Now, if you were to visit my little cabin up there in the mountains, Ahora, si usted visita mi cabañita en las montañas, now this is 1 hour of dirt roads climbing up through the mountains, 1 hour above Samipata. okay, que queda a 1 hora de Samaipata y usted tiene que ir por camino de tierra, You would see inside my little room trays of plants. usted va a ver dentro de mi cabañita unas bandejas que tienen plantines. They're designed to provide food plants for the Adventist community living there. Y estos plantines se desea que más adelante provean alimento para la comunidad adventista allí. And outside in the porchway are many buckets full of larger plants. Y luego en el porche o en la entrada de la casa tengo también varios baldes donde hay plantas más grandes. Now, we're going to touch on these things. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Now, several weeks ago, a large truck delivered to me large sheets of acrylic plastic. Ahora, hace unas semanas atrás, un camión me llevó unas láminas de plástico. Now, these acrylic sheets they're translucent. They allow light to come in. Y estas láminas que son de plástico son translúcidas, lo que permite la entrada de luz. I'm going to build a hot house to be able to raise food to share with my brethren. Y lo que voy a hacer es que voy a construir como una especie de pequeño invernadero donde yo pueda plantar allí alimento y compartir con mis hermanos. Sometimes I feel very alone with my understanding of what's coming. Y a veces me siento solo con mi entendimiento de lo que viene. I wish I could get the attention of my brethren up there and the staff down here as to what is coming, how close it is. Y yo quisiera tener a veces más atención, no solamente de los que están allá, pero también del staff aquí, de lo que se viene y de lo cercano que está. Adventists appear to be satisfied with a promise that God has made. Y los adventistas parecen estar satisfechos con una promesa que Dios ha hecho, The angels will provide us food. donde el ángel nos va a proveer alimento. This is true, Eso es cierto, but it will be at the very end. pero esto va a ser al fin.
things are going to get tight and our stomachs are going to growl. Y las cosas se van a apretar y los estómagos nos van a sonar. But God will see that we do not perish with hunger. Ahora el Señor, Él se va a encargar de que nosotros no nos muramos de hambre. But brethren, we are going to suffer hunger. Pero si vamos a pasar por hambre. Now, there are several ways that God can provide for us. Ahora hay varias formas en las cuales Dios puede proveer para nosotros. He fed the Israelites with manna, Él alimentó a los israelitas con maná. and He'll do it for us too if necessary, Y Él lo puede hacer por nosotros si es necesario, if He needs that solution. si Él recurre a esa solución. But He can also use fruit trees También puede utilizar árboles frutales, if His people will plant those trees so that He can do something with them. si su gente planta esos árboles para que Él pueda hacer algo con ellos. There was a criticism of Moses and Aaron in the wilderness. Hubo una gran crítica que se les hizo a Moisés y a Aarón en el desierto. 250 princes of the congregation rebelled against the leadership of Moses and Aaron. Y 250 príncipes 250. se habían rebelado ante el liderazgo de Moisés y de Aarón. They felt they were just as entitled to lead the millions of Israel. Ellos pensaban que tenían también el derecho de guiar, de liderar el pueblo de Israel. So Moses directed the princes to bring their dry sticks, their dry rods, and put them in front of the tabernacle. Así que Moisés les pidió a estos varones que trajeran sus varas, unas varas secas, y las colocaran delante del tabernáculo. The next morning would reveal God's will. Y en la mañana siguiente, esto se revelaría la voluntad de Dios. Each man had his own name on his own rod. Y cada hombre tenía escrito su nombre en su vara. During the night, it was Aaron's rod, a dry rod, that budded, Y fíjense que a la mañana siguiente fue la vara de Aarón la que floreció. Una vara seca. it flowered, and it bore almonds. Y esto no solamente dio la flor, pero también tenía almendra. God can do that for us too, if necessary. Dios puede hacer esto por nosotros si es necesario. Fruit trees can produce a full crop of fruit and be eaten in one day. Las árboles frutales pueden producir una buena cosecha de frutas y ser comidas en un día. And the next day it can have an entirely new harvest of fruit. Y al día siguiente uno puede ir y cosechar nuevamente. If God decides that that's the way He wants to care for our needs. Si el Señor decide que esta es la forma en la cual Él va a cuidar de nuestras necesidades. The world does not understand what's coming, but we do. El mundo no entiende lo que va a venir, pero nosotros sí. Now, to those who feel like they are struggling to lose weight, Ahora, aquellos quienes están luchando por perder peso, part of the crisis will be to lose weight. parte de la crisis va a ser perder peso. Because we're told we'll eat merely enough to sustain life. Porque a nosotros se nos dice que vamos a comer solamente lo suficiente para sostener la vida. This means that the obese, or at least those who need to lose weight, are going to be the first to be challenged. Así que esto significa que los obesos o los que tienen problemas con peso son los primeros que van a tener el desafío. Now, public officials and international leaders have been warning us. Ahora, líderes internacionales también nos dan la advertencia. They're warning us of a coming famine. Ellos nos advierten de una hambruna venidera. And how can that be when our markets are always so full of food? ¿Y cómo puede ser esto? Se pregunta usted si nuestros mercados siempre están llenos de comida. There's something very sinister about this warning. Bueno, hay algo bastante certero sobre esta advertencia. Strange things are beginning to happen in our world.
Hay cosas extrañas que están empezando a ocurrir en nuestro mundo They spell disaster directly ahead of us. y que están deletreando la palabra desastre delante de nosotros. Now, Dr. Frank Fowler Jr., Ahora, el doctor Frank Fowler Jr., a physician, quien es un médico, he was for years a professor of medicine in our Loma Linda Medical School. por muchos años fue profesor de medicina en nuestra escuela Loma Linda. And when he retired, he turned his attention to studying the prophecies of God's Word. Y una vez que él se jubiló, él puso su atención al estudio de las profecías. And I'm indebted to him for much of the information I'm going to share with you this morning. Y de hecho yo tengo deuda para el doctor Fowler porque mucha de la información que compartiré con ustedes la atribuyo a él. Before the current talk about a coming famine, Ahora, antes de esto que se habla actualmente de una hambruna venidera, several years ago, the International Rescue Committee published a list of the top 10 countries. hace unos años atrás, el Comité de Rescate Internacional publicó una lista de 10 países Where food is scarce and famine is already beginning. donde el alimento es escaso y donde ya la hambruna ha comenzado. 7 of these 10 countries are already in Africa. 7 de estos países se encuentran en África. Middle Eastern countries are also on the list. Y también hay algunos países del Medio Oriente. Let me read them. Y voy a leerlos para ustedes. Yemen, Yemen, the Democratic Republic of Congo, la República Democrática del Congo, South Sudan, Sudán del Sur, Central African Republic, la República de África Central, Nigeria, Nigeria, Ethiopia, Etiopía, Somalia, Somalia, and there are other countries on the list. y hay otros países en esta lista. The United Nations has recently stated that Yemen may experience the worst famine in living memory. Y en tiempos recientes las Naciones Unidas ha dicho que el país de Yemen va a experimentar una de las hambrunas más grandes que se haya conocido. Cholera is already sweeping the country. La cólera es algo que ya está arrasando en este país. Many parents are skipping their meals so their children will have something to eat. Hay muchos padres que ellos deciden no comer para darles de comer a sus hijos. And it's estimated that during the last 3 decades, 100 million people in different countries have died from starvation. Y este mismo reporte dice que en las últimas 3 décadas, un total de 100 millones de personas han muerto por hambruna, por falta de alimento. Recent efforts at inhumanity has intentionally caused the death of thousands. Y la historia reciente de la inhumanidad ha causado la muerte de millones. For example, Por ejemplo, Hitler's campaign that he called Barbarossa when he invaded Russia. la campaña Barbosa que lideró Hitler para su invasión a Rusia, He took the food supplies from the Slavs that he found in the country. él tomó en ese momento las reservas de alimentos que encontraba And he sent the food back to Germany. y enviaba esos alimentos a Alemania. He considered the Slavs worthless humanity. Él consideraba esto Worthless. como algo indigno. And had his Barbarossa effort not failed, thousands more would have died of starvation. Y si esta campaña de Barbosa no hubiese fallado finalmente, muchos hubieran muerto de hambruna. Now, China started its great leap forward in 1959. Ahora, en el año 1959, China inició lo que se llamaba un salto adelante. Their intention was to become the world's industrial leader. Y su intención era convertirse en un líder del industrialismo But the global. final result was famine, as farms were placed under the control of party leaders who knew nothing about agriculture. Pero el resultado de ese esfuerzo fue precisamente causar hambre en China. ¿Por qué? Porque las granjas fueron puestas en manos de líderes de partido
de políticos que no sabían nada sobre agricultura. Eventually, the truth became clear and changes were made. Y eventualmente esta verdad fue claramente vista en China y se cambió de política. But thousands died in the meantime. Pero mientras, cientos de personas mueren. The same thing happened in Ethiopia, Lo mismo ocurrió en in Etiopía, the far east of Africa. en Sudáfrica. They suffered famine in the years 1983 to 1985. Del año 1983 a 1985 sufrieron de hambruna. A revolutionary government took power and sent all the food to the soldiers. Un gobierno revolucionario se instaló en el poder y lo que hicieron fue enviar el alimento a los soldados. In 1985, by 1985, 600,000 Ethiopians died of hunger. Y para el año 1985, 600,000 etíopes habían muerto de hambruna. Human tyranny of this kind is beginning to arise once again. Y la tiranía humana de este tipo está levantándose nuevamente. The specialists have believed that we had conquered such things, but it's not true. Los especialistas dicen que nosotros hemos conquistado estas situaciones, pero esto no es cierto. The first red flag raised its head in 2016. La primera bandera roja que nos debería hacer llamar la atención fue aquella que se levantó en el año 2016, When the Famine Early Warning System Network announced that a famine was underway already in Nigeria. cuando una red de advertencia en esta área de alimentación y hambrunas había dicho que una hambruna estaba por verse en Nigeria. And by January 2017, threats of famine had also been identified in Yemen, Somalia, and South Sudan. Y también amenazas de hambruna ya para enero del año 2017 eran advertencias claras para Yemen, para Nigeria, para el Sudán del Sur. And soon after, alarms were sounded about what was happening in Syria. Y luego vemos alarma también de lo que estaba ocurriendo en Siria. A United Nations report showed that 11% of the global population in 2017 was chronically malnourished. Y de hecho, un reporte de las Naciones Unidas muestra que en el año 2017 el 11% de la población tenía una malnutrición crónica. And that was an increase of 40 million souls in the last year. Y eso muestra un incremento de 40,000 personas en un año. Kimberly Flowers, the director of Global Food Security, said, "The alarm bells are ringing, but no one is listening." Ahora, Kimberly Flower, quien es la directora del Centro de Seguridad Alimenticia, ella está diciendo, las campanas están sonando, pero parece que nadie escucha. Now, Morocco is in North Africa. Ahora, Marruecos, que se encuentra en el norte de África, It's on the Mediterranean coast. que está en la costa mediterránea, And it presents a real threat to world agriculture. presenta una gran amenaza para la agricultura global. It's not hostility, it's based on supply chains. Y esto no basado en hostilidad, sino en la cadena de suministro. 75% of one of the elements of natural fertilizers comes from Morocco. Ahora, uno de los elementos que se utiliza para fertilizantes naturales, el 75% de este elemento, proviene de Marruecos, Phosphorus is the product. que es el fósforo, It's an important ingredient in all fertilizers. y que es un ingrediente importante en todos los fertilizantes. And present food supplies depend on phosphorus. Y las cadenas de suministro de alimentos hoy día dependen del suministro de fósforo. And specialists optimistically estimate, that by the year 2033, everything will be exhausted in Morocco.
Y de hecho, los especialistas en esta área, los más optimistas, dicen que el suministro de fósforo de Marruecos durará a lo mucho hasta el año 2023. Unfortunately, Desafortunadamente, food has become a weapon of war. el alimento se ha convertido en un arma de guerra. Starve your enemy and he'll surrender sooner. Si usted hace que su enemigo se muera de hambre, él se va a rendir más rápido. It works, but it's inhuman. Ahora, esto funciona, pero es inhumano. Now, in May of 2019, Ahora, en mayo del the 2019, United Nations issued the following warning. las Naciones Unidas lanzó esta advertencia. Famine is on the rise in the Near East. La hambruna está por ocurrir en el occidente, en el oriente. 52 million people are suffering from food shortages. Y 52 millones de personas están sufriendo de carencia de And alimentos. war threatens its distribution. Y la guerra también amenaza la distribución de alimentos. Now, there's an important question that we have to ask ourselves this morning. Ahora hay una pregunta importante que nosotros debemos hacernos esta mañana. Can food shortages come to the Americas? ¿Será que esa disminución de alimentos puede también venir a las Américas? In terms of the volume of food produced, En términos del volumen de producción de alimento, North America is the leading source of extra food for a hungry world. Norteamérica es la que produce una mayor cantidad de alimentos. Now, what we did not hear in the interview that Sister Carrie made with the man from the Netherlands Ahora, algo que nosotros no escuchamos de la entrevista que la hermana Kerry hizo con el hermano de Holanda happened within the last 10 days. es sobre lo que ocurrió en los últimos 10 días. The Netherlands is the world's second largest producer of food for the world. La Holanda es el segundo mayor productor de alimento en el mundo. The government has just decreed that all 3,000 farms must be sold and closed down. Y el gobierno ha decretado que 3.000 granjas o 3.000 granjas tienen que cerrar y estas deben ser vendidas. The people from the Netherlands have an extremely efficient way of producing food. Y las personas de Holanda tienen una forma muy efectiva para la producción de alimentos. And their 3,000 farms are forced to be sold to the government. Y ahora esas 3.000 granjas están siendo forzadas a ser vendidas al gobierno. The reason the government gives is they're trying to reduce the nitrogen production. Y la razón que el gobierno da es que ellos están tratando de reducir la emisión de nitrógeno. Now let me speak to you from personal experience. Ahora, déjenme hablarles ahora de experiencia personal. I am a former owner of a 200 hectare, that would be a 430 acre, grain producing farm in the central of the United States. Ahora, yo era dueño de una granja de más de 200 hectáreas, lo que sería más de 400 y tantos acres, ¿verdad? De una granja de producción en Estados Unidos. Now, after spending many years here in Bolivia Y después de pasar muchos años en Bolivia and Peru, y en Perú, God led us to purchase a remote country property. Dios nos llevó a comprar una propiedad en el campo. I did not know it at the time, but it was divinely led. Ahora, yo no lo pensé así en el tiempo que yo lo compré, pero entiendo que fue una guía divina. The United States Department of Agriculture had signed a contract with the former owner. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos había firmado un contrato, un acuerdo, con el dueño anterior de la granja que yo compré, To keep him from not, I emphasize, from not producing grains on that farm.
Y el acuerdo era que el hombre no produciera alimento And en esa now, granja. and now, as the new owner, I would receive those government payments. Y ahora, como yo era el nuevo dueño, yo iba a recibir pago del gobierno. They call this in English a CRP program. Eso se llama un programa con sus siglas en inglés CRP. Now, the politics of government has always been like that. Ahora, la política del gobierno siempre ha sido así. And they would use and have used the gift of grains to other countries to get political muñeca, we say in Spanish, Advantage, yeah. to get political power. Ellos han utilizado la política de dar donaciones de alimentos o de granos, etcétera, a otros países para tener cierto nivel de influencia y manipulación política en esos lugares. That's how the world operates. Y esa es la forma en la cual el mundo opera. Many times I have flown hundreds of kilos or hundreds of pounds of U.S. grain to Indian villages. Y de hecho, por muchos años yo volé con cientos de libras o kilos de granos de productos de Estados Unidos a lugares indígenas. Now you understand where David gets his interest in aviation. Y ahora entienden de dónde el tío David sacó el interés de aviación. He grew up in an missionary aviation family. Él creció en una familia de aviación, una familia misionera. The intention of these governments is to produce good brain development in children. Y la intención de estos gobiernos es que se desarrolle un desarrollo mental apropiado de los niños. It's a very laudable and good goal. Y esto, bueno, parece una meta bastante buena. So, years later, the government paid me not to produce grains. Pero años después, cuando él se hace dueño de la granja, el gobierno norteamericano me empezó a pagar para que yo no produjera Now you'll granos. ask, why would they do that? Y usted hace la pregunta, ¿y por qué ellos harían eso? The accountants had figured out that it would cost the government less to pay me not to produce grains than to subsidize me for the grains I produced to keep me from going bankrupt. It was cheaper to do it that way. Bueno, el gobierno se dio cuenta de que le salía más económico pagarle algo al granjero para que no produzca que pagar los subsidios que se tiene sobre la producción de alimentos en los Estados Unidos, evitando así que los granjeros vayan a la bancarrota. Food to feed a hungry planet is an essential element. Ahora, el alimento para poder nutrir a un planeta hambriento es un elemento esencial. Bill Gates is reported to be the largest agricultural landowner in the country. Y ahora Bill Gates se coloca como el mayor dueño de tierra cultivable en los Estados Unidos. He owns hundreds of thousands of hectares of grain-producing land. Él tiene bajo su mano cientos de miles de hectáreas de tierras cultivables, de tierras que producen grano. This gives him the power to tell how that land will be used. Y esto le da a él el poder de decir cómo se va a utilizar esa And tierra. so we again ask the question, can famine come to the United States of America? Así que nosotros podemos hacernos nuevamente la pregunta, ¿será que hambruna puede llegar a los Estados Unidos? And to the other countries of Latin America? ¿O tú otros países de los Estados Unidos, de Latinoamérica? Farmers in the States are deeply in debt. Los agricultores en los Estados Unidos están terriblemente endeudados. And there are several reasons for this. Y hay varias razones para esto. Flooding in many parts of the country have kept them from producing crops. Por ejemplo, y también hay diluvios en muchos lugares del país que también no han permitido que ellos produzcan cosecha. China and Mexico have levied new taxes on food. China y México, por ejemplo, han colocado nuevos impuestos en alimentos. Brazil and Argentina raise so many grains that it affects the international price. Brasil y Argentina también, ellos cultivan tantos granos que ellos pueden
también afectar los precios internacionales. And the United States has recently lost control of several passages to international ports. Y recientemente los Estados Unidos han perdido control de tener acceso a algunos puertos internacionales, Like Panama, como por ejemplo Panamá, Gibraltar, como Gibraltar, Suez, como Suez and Singapore. y también en Singapur. Over the last 50 years, the United States has lost 160 million acres. That's 73 hectares. En los últimos 50 years. En los últimos 50 años, los Estados Unidos han perdido más de 160 millones de hectáreas. Now, Brazil, during that same time, has gained 230 million acres, or 104 hectares. Mientras que Brasil, durante este mismo tiempo, ha ganado unas 250 millones de hectáreas cultivables. Now, America's food supplies are barely enough to last 1 year. Ahora, el suministro de alimentos en los Estados Unidos probablemente dure un año. There are dark clouds on the horizon. Y eso significa que hay nubes oscuras, nubarrones en el horizonte. Let me read something to you from the book of Joel. Ahora, yo quisiera leer para ustedes algo del libro de Joel. Chapter 1, verses 10 to 12. Joel 1, versículos 10 al 12. It says, "The field is wasted, and the land mourneth. For the corn is wasted, the new wine is dried up, the oil languisheth. Be ye ashamed, O ye husbandmen, howl, ye vine dressers, for the wheat, for the barley, because the harvest of the field is perished." El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies y el del campo. Now, the United States is not on the famine watch list. Ahora, los Estados Unidos no están en esa lista de alerta. However, Sin embargo, there are a few geopolitical changes that greatly affect its ability to provide food to the world. hay algunos cambios geopolíticos importantes que afectan el suministro de alimentos en el mundo. Corn was recently down 40% from its normal price. El maíz, por ejemplo, ha bajado un 40% en su precio. Soybeans dropped to 50% of its normal price. El precio de la soya ha bajado un 50%. Food dominance has been one of the United States' political powers on other countries. Y el dominio del alimento ha sido un arma utilizado por los Estados Unidos en otros países. That may be changing very soon. Y quizás esto cambie prontamente. The scriptures present an end-time scenario that includes a spiritual famine. Y las escrituras también presentan un escenario que incluye hambruna espiritual. This includes anti-Christian sentiment and persecution. Eso incluye también persecución y un espíritu anticristiano. I invite all those who believe the messages of the prophets found in God's word and the spirit of prophecy to get ready for what is coming soon on the earth. Y yo invito a todos aquellos quienes tienen su fe en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, que For what is coming. se preparen y que estudien para lo que ha de venir. I made a note here. Y aquí yo he puesto una nota. In the USA, in the last year, we have lost at least, according to a news note, at least 100 food processing plants. En este último año, en los Estados Unidos, se han cerrado aproximadamente más de 100 procesadores de alimentos. They've blown up or they've caught on fire. They're destroyed. Y son destruidas, o son quemadas, o son voladas estas It's procesadoras. very strange. Eso es algo muy raro. No, there won't be cake and soft drink. Así que no va a haber torta y soda. God has promised us bread and water. El Señor nos ha prometido pan y agua. These two things will be sure. Esto será seguro. The inhabitants of the world
are positioning themselves against God's plan. Y los habitantes de este mundo se están posicionando contra el plan de Dios. Now is the time for us to prepare. Pero este es el tiempo para que nos preparemos. A great crisis is about to occur. Porque hay una gran crisis venidera. The Spirit of prophecy says the following. Y el espíritu de profecía dice lo siguiente. A great terror is about to strike the world. Un gran terror ha de sacudir a este mundo. A storm is coming and its fury will sweep away many things that today we think we have to survive. Y una gran tormenta barrerá todas aquellas cosas que nosotros pensamos que hoy día necesitamos. Don't put your confidence in things like money or gold or silver. No It pon- will all be lost. No ponga su confianza en cosas como el oro, la plata, el dinero, porque todas estas cosas se van a ir. We must be, the Spirit of prophecy says, intellectually settled in the truth. Y de acuerdo al espíritu de profecía, nosotros debemos estar intelectualmente establecidos en la verdad, So that we can explain things to others. para que nosotros podamos explicar esto a otros. And Jesus said, Y Jesús dijo, when the Son of Man cometh, will he find faith in the earth? cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? I would like to answer him, yes, Lord. Yo quisiera responderle, sí, Señor. Here is my faith, even the faith of my brethren. Aquí está mi fe y la fe de mis hermanos. Let us not be among those who serve him by words only, Que no ayúdanos, Señor, a que no estemos entre el grupo que sirve de labios solamente. get ready, my brother, my sister. Querido hermano, querida hermana, prepárese. A storm is coming that will blow away the false-hearted. Y hay una gran tormenta que va a sacudir the false pride False-hearted. de aquel que tiene un corazón débil. Lord, keep me, keep my brethren till Señor, you come. Señor, guárdame, guarda a mis hermanos hasta que tú vengas. May God bless us. Que Dios nos bendiga.